Siempre se comparó a la producción agropecuaria con una fábrica a cielo abierto. Esto quiere decir, ni más ni menos, que depende en gran medida de los recursos ambientales, como el tipo de suelo o la disponibilidad de agua en las napas. Por eso, toda información es valiosísima para el productor a la hora de tomar decisiones. En el INTA Castelar funciona el Instituto de Clima y Agua, equipado con instrumentos de alta tecnología que permiten la captura de datos y el relevamiento de los ambientes de todo el país. Soy Natalia Gattinoni, soy licenciada en Ciencias de la Atmósfera y estamos en el Instituto de Clima y Agua de INTA Castelar, acá en la ciudad de Burlingame, en Buenos Aires. En el instituto se realizan distintas temáticas y estudios justamente relacionados con el sector agropecuario. Principalmente tenemos áreas de agrometeorología, la parte satelital, la parte de hidrología y de servicios al público. Todas ellas involucran justamente el análisis de distintas variables desde distintas fuentes de datos y poder entonces analizar y brindar información al sector, incluso a la parte de investigación justamente también desde aquí. Una de las áreas es la parte de agrometeorología y ahí se realizan justamente análisis donde el dato meteorológico es fundamental para cualquier estudio agropecuario, ¿no? Y nosotros desde acá, desde INTA Castelar, contamos con un observatorio agrometeorológico donde se dispone con distinto instrumental meteorológico para la toma de datos, para el registro de estos datos, y estas observaciones se realizan en 3 momentos del día, justamente porque es una forma de trabajo de un observatorio agrometeorológico y contamos como, por ejemplo, termómetros de temperatura máxima, de temperatura mínima, un abrigo meteorológico que también, donde se colocan estos instrumentos. También tenemos un termohigrógrafo, un instrumento para registrar los cambios de la temperatura y de la humedad. Datos de radiación, un heliofanógrafo, por ejemplo, para contar la cantidad de horas de luz solar directa. Todos estos instrumentos disponemos de más de, un montón de datos. ¿Por qué? Porque el observatorio funciona desde 1951. Hace muy poco, quizás 2010, 2012, desde INTA se diseñaron estaciones meteorológicas automáticas que complementan la información que yo les contaba recién en cuanto a que un observador toma el dato en 3 momentos del día. Así que también contamos con registros de manera automática. Y toda esta información es la base para los estudios agronómicos, ¿no? Así como, por ejemplo, el ingreso a un modelo agronómico, ¿sí? Entonces, el dato es la base fundamental. Así como nosotros contamos con un observatorio agrometeorológico aquí en INTA Castelar, desde INTA también se tiene observatorios en otras experimentales de nuestro país, que toman el dato también con la misma forma de trabajo, porque esa es la forma de trabajo que tenemos desde la parte agropecuaria, agrometeorológica, a diferencia, por ejemplo, del servicio meteorológico, donde la mayoría de sus observatorios toman todas las horas, ¿sí? ¿Por qué todas las horas? Porque, justamente tienen que tener un registro continuo de las condiciones meteorológicas, porque uno de los objetivos, por ejemplo, es la parte aeronáutica. Nosotros, como el objetivo principal de las observaciones o del dato es la agrometeorológica, el estudio de la meteorología destinado al agro, nosotros con las mediciones en 3 momentos específicos del día, eso es fundamental. Así que complementamos toda la información a nivel país con los observatorios que contamos nosotros desde INTA en las experimentales y formamos parte de la red de observaciones del Servicio Meteorológico Nacional. Ese registro que es importante de lluvias, de temperatura, las lluvias principalmente, porque es la variable tan discreta, tan heterogénea, que puede llover en un observatorio y quizás a pocos kilómetros no llueve, ¿no? Entonces es importante tener un registro de estas variables a nivel local. Por eso también es importante cómo trabajan los observatorios de INTA en las provincias donde tienen brindan información al productor de manera local también, ¿no? Entonces, de brindarles no solo el dato meteorológico, por ejemplo, cómo viene lloviendo o no, sino que también brindarle información adicional en cuanto al análisis de esos datos, en cuanto a la elaboración de un informe. Eso también se le brinda al productor, ¿no?
brindarle cómo viene el panorama, el análisis que nosotros podemos brindar desde la institución, y a eso le agregamos el pronóstico, ¿no? A cómo vamos a llegar. Pero como estamos hablando justamente del dato observado, hablamos de lo que pasa, ¿no? Entonces todo ese análisis que nosotros brindamos con la información meteorológica para saber cómo estamos y cómo venimos. De años anteriores también, porque yo contaba que tenemos datos, por ejemplo, nosotros desde 1951, Pergamino desde 1931, entonces una base de datos muy importante que nos permite caracterizar el clima en cada región. A nivel local, lo importante, siempre recomendamos, acercarse a la experimental, ¿no? A la experimental más cerca, ese INTA que siempre está en cada punto de nuestro país, es importantísimo. También de manera online, nosotros disponemos de un sistema de información de gestión agrometeorológica, que es siga.inta.gov.ar, donde el productor tiene disponible el dato meteorológico tanto de los observatorios meteorológicos como de las estaciones meteorológicas automáticas, también a nivel país. Y toda esta información ustedes también pueden complementarlo con datos satelitales, de lo que yo contaba al principio, ¿no? El dato meteorológico tomado en superficie y cómo después los satélites y todos los radares van a complementar toda esa información y tener un panorama general de todo lo que sucede. La toma de datos de los satélites no solo permite complementar la información de los observatorios, también se recoge información sobre vegetación, disponibilidad de agua en las napas y anomalías de temperatura en superficie como posibles focos de incendio. Mi nombre es Patricio Alberto Ariquio, estamos en el Instituto de Clima y Agua del INTA Castelar, que depende del Centro de Investigaciones de Recursos Naturales. Estar a cargo de la recepción de las imágenes de satélite con las antenas que posee el INTA aquí en Castelar, procesar las imágenes, hacer el backup correspondiente y generar productos para que sean puestos en un sitio web a disposición del público en general. Los satélites que recibimos son 7 de distintas resoluciones espaciales y también con distinta resolución temporal. Como son de órbita polar, pasan 2 veces por el mismo punto de la Tierra y aproximadamente tenemos una imagen cada 2 horas, tanto en horarios diurnos como en horarios nocturnos. El principal uso de esa información es generar productos para mejorar las decisiones que se toman en el sector agropecuario. Desarrollo de índices de vegetación a escala país y a escala provincia y a escala departamento, con una frecuencia de publicación de productos cada 8, 10 días, 16 días o mensuales, de acuerdo a la resolución de los satélites que estamos recibiendo. Se hacen productos con temperaturas de superficie, un balance hídrico desarrollado con un algoritmo aquí en el instituto, productos de índice de vegetación, y como tenemos antenas durante un largo periodo de tiempo que están operativas desde el año 2009, la más moderna, y desde el año 97, la más antigua, nos permite tener una serie de aproximadamente 25 a 30 años y comparar la situación actual con respecto a esa serie histórica. Esa serie histórica uno desarrolla distintas estadísticas matemáticas, donde toma promedio, desvíos estándares, máximos y mínimos, y puede ubicar cómo está la situación hoy respecto de esos valores históricos. Pero lo que permite no es predecir, sino evaluar la situación actual, cómo está respecto de todos esos datos históricos. Por ejemplo, si hoy me encuentro con una vegetación que está a falta de agua porque hace determinada cantidad de tiempo que no está lloviendo en ese lugar, puedo inferir si esa situación es peor que esa serie histórica de años que tengo, o si está por debajo del promedio, o si es mejor que la mejor de todas las informaciones de todos esos años. La información que uno baja de este sitio web, que es cepa.inta.gov.ar, es de uso gratuito. Se pueden descargar estas imágenes en un formato liviano, sencillo. No es que se puede observar como se hace en algunos servidores donde le permite tener la ubicación de latitud y longitud, sino que es como una foto instantánea. Si alguien requiere esa información en un formato más específico, se contacta con el sitio y se ve la disponibilidad que se puede hacer de ello.